pongan sus escaleras externas. ¿Se acuerdan que antes los edificios no tenían esas armazones, estas estructuras? Y ahora ya todos los edificios tienen sus estructuras. No, no todos. Terrible, pero bueno. 1989. Para 1993 ya todo Guerrero estaba censado o censorizado y empezaron a incluir Oaxaca, Chiapas, porque se esperaba que ya vinieran sismos de ahí, que bendito sea Dios, perdón lo digo, ya les pasó, ¿sí? Y empezaron a subir también hacia Michoacán y Colima, como dice la vecina, ¿sabes? De pronto, 1993 a la fecha, ya se empiezan a abarcar más estados con sensores. ¿Y qué nos empiezan a enseñar después de 1993? Tienes 40 segundos para salir corriendo. Nunca nadie pensó en las otras consecuencias. Eso nos lo enseñaron y lo hemos aprendido. No es culpa de nadie, no se tenía estudiado este fenómeno. ¿Qué pasa? Se calculan los 40 segundos de Acapulco, Guerrero, a la Ciudad de México, que es la línea en línea recta, la zona más cercana a la ciudad. Un sismo viaja aproximadamente más o menos 4 kilómetros por segundo. Y la onda o la sonda o la señal que emite el sensor, 3 kilómetros por segundo. O sea, le gana por una pestañita. Esos son los segundos que nos da de chance la alerta sísmica, considerando un epicentro en Guerrero. Y por eso nos enseñaron durante tantos años que son 40 segundos. Pero ¿qué pasó este 19 de septiembre? Primero, no fue de ahí. 120 kilómetros. Segundo, Morelos no tiene sensores. Y entonces, ¿qué pasó? Empiezan los sismos, porque los sismos, recuerden que se expanden en círculo, ¿sí? La onda empieza el sismo en Azochiapa, en Morelos, se empieza a expandir, y cuando lo pescan los sensores de Guerrero, que es lo que tiene más cerquita, mandan la señal a la Ciudad de México, y por eso llegan al mismo tiempo. Pues llegaron después en algunos. Y en algunos casos llegó después, por la distancia. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos enseñó este evento? Que como no sabemos de dónde viene el sismo, no sabemos cuánto tiempo real tenemos. Y eso nos pasó este viernes con el temblor de las 5:30, porque llegó 73 segundos antes, cuando nos habían dicho que eran 40 segundos. Entonces, ¿qué pasó? Dio tiempo de que todo el mundo sí bajara, y hasta, les digo que hasta llegué al parque, ¿no? Con mi perra, porque tuvimos 73 segundos. Hubo otros estados, el mismo Oaxaca, según que tuvieron solo 15 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? La alerta sísmica cumple muy bien su función. El gobierno va a tener en un momento dado que ampliar el rango de los sensores. A eso ya se aprendió. Otra cosa maravillosa, se habían caído 2 o 3 antenas en Oaxaca, las repararon a tiempo. Nos avisó re bien, qué bueno. La ciudadanía nos portamos bien, salimos bien, tuvimos tiempo, qué bueno. Pero ¿qué vamos a hacer con un ejemplo similar al de Morelos? Porque además, el sismo de Morelos no es por su fusión. El sismo de Morelos tuvo otra condición distinta, fue intraplaca. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan también que cuando éramos chiquitos nos dividieron al planeta y le pusieron así sus capitas? Bueno, pues es el mejor ejemplo. Hubo una subida de lava que no salió, nada más subió la lava y volvió a bajar entre las placas. Fue un choque entre placas. Y a la hora que baja se cae un pedazo de corteza. Eso es lo que hizo el temblor, por eso brincamos. Cuando uno avienta algo, brinca. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, por eso este sismo fue tan raro. Lo clasificaron como sismo atípico. Mande, flaco. De hecho, hay en esa zona había habido 2 temblores más. Uno en 1930 y en otro, no recuerdo en qué fecha. Ajá. Pero... Ahí en Azochiapa, en Azochiapa, en Morelos. Sí, en esa zona. De en hecho, esa placa. dicen, y eso ya es chisme, gracias Diana, y eso ya es chisme, es como chisme, hubo una grieta que se hizo por el Popo, y el Popo hizo erupción, y el Popo volvió a hacer erupción hace unos días. Hay relación.
Sí. Hay relación. Entonces vuelvo a mi punto de original. El planeta está bien. ¿Sabes? Entonces, todo este choro que les estoy echando, ¿qué significa, vecinos? Que tenemos que tener dos condiciones importantes para resguardar nuestra posibilidad de sobrevivencia. Y lo digo con las palabras que es, aunque se oye espantoso. Posibilidad de sobrevivencia. Es muy importante que si escuchamos la alerta sísmica, tomemos las previsiones que hagamos en nuestro plan familiar. Ningún plan familiar va a ser igual. Cada familia tiene que adecuar a sus condiciones. Eso que nos quede claro. Si a alguien le piden una receta, no existen recetas. Que eso es otra cosa que hemos aprendido en estos eventos del 2017 y este del 2018. No hay una receta, vecinos. Lo más que tenemos que hacer es pensar en nuestras propias alternativas y posibilidades por familia. Luego, otra cosa es revisar mi plan familiar, hacer mi plan familiar, tomar alternativas en horario hábil, horario inhábil. Y otra cosa, si la alerta suena, aplico mi plan y voy saliendo y me da tiempo de salir, bien. Pero si en el transcurso no llego a salir, me tengo que quedar. Hay que replegarse. Hay que replegar. Y eso nos da mucho miedo. Y se los digo, el edificio de Álvaro Obregón 1286 se cayó, y busquen la entrevista también en YouTube de la chava, porque dijo, óiganla bien, todos corrimos a la escalera. Entonces aprendamos de esa experiencia. No corro. No grito, no empujo. Pero no correr, o sea, imagínense, y ya lo he estado estudiando, lo he estado analizando, y sí es cierto. ¿Por qué? Acuérdense también, en la escuela también nos lo enseñaron, creo que esa es materia de secundaria, de física. Velocidad más peso. ¿Se acuerdan esa fórmula? Sí, sí. Mi peso, yo peso 60 kilos, y le meto velocidad, peso 120. Más la gente que viene atrás de mí. Y se más aumenta los que la van vibración. adelante, más el movimiento del sismo, más mi choque, porque voy tambaleando, todo eso hace que las escaleras se caigan. Y ya sea que yo vaya para arriba o para abajo, vecino, el efecto es el mismo. No debemos permitir, y eso sí lo digo con mucho respeto, que un sismo nos toque en una escalera. Debemos evitarlas. Y más esas escaleras que son de estructura, que están por fuera, que nada más van ancladas. Esas escaleras son muy peligrosas, y de hecho es la que se cae en Álvaro Obregón. ¿Sí? Entonces, vecinos, no hay receta, se los digo con mucho respeto. Pero sí analicemos si vivimos en un edificio en donde son esas escaleras que van afuera circulares, no las usemos. Mejor ubiquemos nuestro punto de menor riesgo dentro de nuestra casa, con todo el miedo que nos da. Pero la casa es más probable que aguante si nos quedamos adentro, quietos. Es más probable que aguante a que corramos. ¿Sí? Va a hablar la vecina y luego tu vecina, ¿sí? Sí. Y en caso de un centro comercial en donde no sabemos cómo está construido, en donde no sabemos salidas de emergencia, porque no llegamos así como que a ubicar a donde está, a donde hay muchísima gente, a donde hay muchos cristales, ¿qué hacer? Muy buena pregunta. Mira, vecina, yo tuve unas broncas en Reforma 222, porque yo siempre les digo, ¿por qué ponen los cines en el tercer piso? Sí. ¿Por qué concentran a la gente arriba? Entiendo, y lo que dije al principio, el privilegio de lo económico por sobre la vida de las personas. Para que tú llegues al cine tienes que pasar por todas las tiendas, y a fuercita vas a comprar algo. Ese es el propósito de poner los cines arriba, pero es lo más peligroso, porque además quieren que bajen las 3,000 personas que están en el cine por esas escaleras tan bonitas voladas. Vecinos, cuando vayan a un centro comercial, cuando vayan a algún lugar que no conocen, nada más ubiquen columnas. Donde vean columnas y traves, ahí se ponen. Porque ¿qué va a pasar en un centro comercial? ¿Qué es lo que le pasó al de Villacuapa y a todos esos? Se caen, la estructura es tan endeble que se caen. Lo único que aguanta son las columnas y chance. Se caen los anaqueles, todos los vidrios que hay. La única zona de menos riesgo es columnas y traves.
y con el riesgo vecina. Yo insisto, como hemos construido nuestra vida, y es en todo el mundo, por como los seres humanos hemos nuestro concepto de comodidad y de vivir bien, hemos generado una vulnerabilidad en nosotros extraordinaria, impresionante. Va la vecina y luego tú, Flavia. Una pregunta. Dicen que también el baño, que es una estructura pequeña, ¿qué tan segura es? Ahorita te la contesto. Ahorita tan seguro. Miren, los baños. Si tu baño tiene elementos estructurales, puede ser de gran utilidad. ¿A qué me refiero? Si tu baño tiene cuando menos unas 2 columnas con una trave, o sea, entiéndase, columnas y trave de concreto y varilla, puede ser. Nada más ahí, chécale bien. Generalmente ponen arriba de los baños los tinacos o el tanque de gas. Ups. El peso, o sea, yo hablo de peso. ¿Sí? Entonces nada más es ver, que revises bien cómo está tu lugar donde vives, y si tienes 2 columnas, cuando menos esas columnas van a ser tu lugar más seguro. Bueno, de los centros comerciales, una cosa que les podría servir de guía es buscar los pasillos donde están los baños, de hecho. Porque donde están los negocios, pues nada. O sea, nada más es anaquel y vidrios grandes. Una cosa que sí les voy a decir, gracias, Flavio. Una cosa que sí les voy a decir de los vidrios. Por ley en los establecimientos de ahora tiene que ser un vidrio templado, de ese que se astilla chiquito, que no es tan peligroso. Que pero no a fin de estalla. cuentas, un vidrito de esos en el ojo se hace mella, ¿eh? O sea, es cubrirse la cabeza siempre, siempre. ¿Ok? ¿Ibas a decir? Yo les recomiendo a los papás que estamos aquí o que tienen nietos, pedirles a las escuelas. De hecho, mi hijo está en la Luis Cabrera y la Asociación de Padres de Familia el año pasado se dedicó a sujetar todos los muebles de los salones. Eso es sumamente importante para los niños que ya no pueden bajar. El mueble no se les va a venir jamás encima. Si los muebles, vuelvo a repetir, están sujetos a las paredes. Eso es muy bueno. Ajá. Si tengan ojo. Igual en las casa, escuelas. nuestros liberos tienen que estar sujetos. Sujetos. Todo. Y además, fíjense, ahí hay una doble composición. Si logramos sujetar el mueble más la fuerza del muro, podemos generar un espacio de menor riesgo. Podemos generar un espacio de riesgo. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? Sí. Bueno, entonces, cada familia tiene que hacer su plan. Ok, ahora, en casa, ¿cómo le voy a hacer? O cómo, lo que tú dices, ¿cómo llego a un lugar al que nunca he ido? Insisto, no se trata de vivir con miedo. Se trata de sacar experiencia de esto que hemos vivido. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Primero lo tengo que hablar muy bien con mi familia. Por eso lo menciono tanto como primero. Es mi familia y yo tenemos que tener claro lo que vamos a hacer. Siempre que lleguemos a un lugar, ubicar la salida de emergencia. No es ponerse paranoico y ponerse así, no. Nada más una vistita y ahí están las flechitas, ya vi para allá. Pero también es importante que chequemos que esté abierta. Porque, digo, le ponen candado. ¿Ah? Entonces hay que checar eso. Y yo sí particularmente recomiendo que si voy a un centro mercantil grande, una cosa así, voy a comer a un restaurante, cerca de la salida, ¿eh? No pasa nada si pido mesa más acá. Hay gente que le gusta irse hasta el fondo para que nadie lo vea, bueno, igual y algún amigo que ande con una amiga, ¿verdad? Mi viejo que ande con la otra. Pero, pues mi hijo, lo siento, ¿no? Ponte más visible. Son medidas pequeñitas que tomamos. Insisto, no se trata de que vivamos con miedo, pero sí que nos quede claro que no necesariamente sabemos de dónde viene un sismo y que no necesariamente vamos a contar con los 40 segundos. 40 segundos es lo que esperaríamos, lo ideal, pero si el 19 no pasó, puede volver a pasar, que no los tengamos. Y antes del 19 hubo otro temblor, no me acuerdo cuándo, como 4 o 5 años, que estaba sonando la alerta y está el temblor. O sea, no siempre van a ser iguales. Desafortunadamente no tenemos conocimiento de dónde inicia. Entonces, hagamos nuestras dos teorías. O si me tengo que quedar en donde me resguardo, y si me tengo que salir, hacia dónde voy. ¿Vale? Una pregunta, bueno, sugerencia. Ustedes son la educación civil. Una cosa que nos podría dar, déjame saber, Silvia, para los que están más cerca, que fuera
a lo mejor un poco más rápido o un tono más agudo o algo que no sea. ¿Según el lugar? Según el lugar. Eso sería una ventaja que nosotros a través de los simulacros podríamos también estar. Mira, sería una buena idea. La verdad es que yo sé que estas alertas sísmicas que hizo el CIRES, alerta sísmica, en un futuro van a sonar y van a informar de huracán, de incendio, fuga química y sismos. Van a ser para 4 cosas, entonces ya tienen contemplados 4 tonos. No sé si en esos 4 tonos pueda haber más derivación de tonos para zonas. Está muy interesante lo que dices, ¿eh? Que si viene de Oaxaca, que si viene de Michoacán, ¿no? Algo así. O que sea más rápida. Pero yo creo que mientras esto sucediera, debemos tener en mente que tenemos estas 2 posibilidades, ¿no? A los altavoces es que están en los postes. Ah, mira. Ahí está, mira, ahí tienes un poste. Ese poste que está aquí en la esquina, arriba hay bocina. También acá. El gobierno de la Ciudad de México le informa. Doctora, cuídese mucho. Útil. Alertas sísmicas, mira, la tienes que comprar. Este es un negocio. Hay tal privilegio de lo económico sobre alguien me iba a decir algo, ahorita te contesto eso. ¿Tú ibas a decir algo, Flaquita? Sí, que si se descompusieron las alertas, que no suenan, digamos que está en la bocina, pero no suena. En el número que tiene ahí. Se reporta. Ok, todos los postes tienen un botón de pánico y tienen un número. Tienes que oprimir el botón de pánico e informar, esta alerta no sonó. Entonces te van a pedir el número. Ahí hay uno, ¿no? No, esas son luces. Sí, son Esas son los luces. grises. Sí, y entonces ya te piden el número de la alerta y la registran y mandan técnicos. Muchas gracias. O si no, cuál será? al 911. Muchas gracias. Ok, Son los grises. te iba a contestar la pregunta. Ahí. Ajá, que los grises son los que tienen las bocinas y el botón de pánico. Esta es un reproductor. Miren, a ver, las cajitas que se venden, las grises, hubo un programa de gobierno en el 2012 en donde se repartieron a todas las escuelas, sobre todo las de gobierno. Las particulares tuvieron que comprarlas. En ese tiempo estas cajitas costaban 500 pesos. En noviembre mandé a una persona a hacer el presupuesto porque una persona me pidió su alerta, ahora cuestan 42,000 pesos. Privilegia, es un negocio. Entonces, ¿qué te puedo sugerir? También hay alerta química que lo puede Exacto, o sea, el Sky Alert. A mí no me gusta el Sky Alert, pero puedes solicitar, y eso yo creo que sería buena posibilidad. Sí, yo también lo solicito. En la película de Titanic, ¿saben por qué salvo a la chava? Por el silbatito, ¿no? De veras, yo sí recomiendo traer una lamparita y un silbatito, lo mejor. Pide ahí a la Secretaría de Seguridad Pública, a tu delegación, que te coloquen otra bocina. Y si lo hacen, tardan, pero te pueden colocar una bocina de tu lado. ¿Y el silbato nunca lo puedo comprar? Los silbatos de cualquier tienda, Home Depot, sí, la palería. Y de hecho, yo les puedo sugerir en un edificio, entre vecinos, si se entienden y se hagan su código de señales. Y entonces, si se mete también la rata, es buenísimo, Buenísimo para las alertas vecinales, de veras. Y la lamparita, porque a veces se va la luz. En el del 7 de septiembre se fue la luz y miren, mi lamparita me sacó de apuro. ¿Sí? Bien, vecinos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Porque en donde yo vivo, digo, no es imposible no irla, tengo la alerta en la ventana, ¿no? Pero también tengo en contraesquina un laboratorio que tiene la misma alarma de tuit. Y entonces, cuando de repente empieza a sonar la alarma, tenemos que despertar y esperar si no dice alarma sísmica para seguir durmiendo. Y esa alarma cada rato se activa, la del laboratorio,
Ay, eso sí, pero a ver, qué bueno que dices esto, vecinas, vecinos. Nadie puede utilizar a nivel privado el mismo sonido. El sonido del es único para la alerta sísmica. Si ese laboratorio está utilizándolo, repórtalo a la Secretaría de Protección Civil. Déjenme ver, ahorita traigo el teléfono de la Secretaría, porque es delito, ¿eh? Es delito. Espérenme, denme un segundo. Espérenme un segundito. A ver, el teléfono de la Secretaría. 56 83 22. Secretaría de Protección Civil del Distrito de la Ciudad de México. Secretaría de Protección Civil. Si en su delegación no los pelan, esa es la opción. Sí. ¿A qué edad se le puede informar a un niño que nace? Toda la vida, desde que nacen. Tienen que, en México, vecina, todos tenemos que tener la idea de que tienen. Es que yo tengo otra pregunta porque apenas estuve con mi hija, No, pues es que ellos no lo han vivido, Plata. mi hija dice que estaba en el cantón, lo sacó a caminar mientras hablaba y él caminando. Bueno, mira, si ella vive en el Estado de México, Tiene 5 años y me cuenta. pero en México, aquí los que somos oriundos de la CDMX, toda la vida lo debemos ver como algo normal, pero también lo debemos ver como algo que nos tiene que alertar y saber qué hacer. Es muy importante porque la única manera de que salvemos nuestras vidas es así. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Algo más? Pues gracias. Espero que les haya gustado. A nombre de Hugo, les agradezco la soleada. Bueno, en nombre de Unidos Podemos Benito Juárez, les damos las gracias y venimos en representación de Hugo, que ahorita está ocupado en otras cuestiones, y vamos a seguir trabajando. Lo que nos queda va a ser también un curso de protección y de primeros auxilios pendientes, para también tomarlo, y es complementario a esto para saber qué hacer en caso de... Les damos las gracias. Si alguien está interesado en que el curso se lleve a otro lugar, Sí, bueno, de hecho este tema es un poco de resiliencia. Básicamente es para que tengamos las herramientas. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una cualidad de los mentales. Vamos a empezar. El mental se puede doblar, pero se puede enderezar. Entonces alguien bajó esa teoría al ser humano. El ser humano se puede quebrar, pero se puede levantar. El planeta, o sea, todo puede tener resiliencia, todo se puede restablecer. La capacidad de resiliencia que tienes tú y yo depende del buen entrenamiento que tengamos para enfrentar un evento adverso. ¿Sí? Y estas pláticas son parte de este rollo de la resiliencia. También damos primeros auxilios. Básico, luego el básico, y a mí no me pida que demos medicamentos y eso, porque eso es básico. ¿qué hacemos? ¿Cómo lo controlamos? La crisis postraumática. Es el tema de primeros auxilios, Sí, para saber directamente qué hacer y cómo operar esa cuestión. En el momento dale un zape. No, sí, en el momento cálmate y luego ya lo llevas a... No, así como chiste, como chisme. La Ciudad de México tiene la obligación de que todos los centros que tienen atención a población en crisis estén disponibles. Es decir, todos los CADIS, todos los CAIC, todos los TATATOS, Centro de Atención a Víctimas de Delitos, Centro de Atención a la Mujer, Centro de Lucha contra la Violencia. Todos estos centros tienen un área psicológica. Todas estas áreas psicológicas tienen la obligación de prestar atención a la gente que presente crisis postraumática. ¿Cómo identifico la crisis postraumática? No duermo bien, me espanto de más. Había una vecina que decía que se espantaba de más.
tengo sueños recurrentes, pierdo el hambre, pierdo el habla, o por ejemplo en caso de los niños ya no hacía pipí, ahora se hace pipí, o se vuelven violentos, antes era un niño tranquilo y ahora es muy violento. Todas esas cosas, los adultos también, de repente tenía un carácter de una forma y se le cambió el carácter muy rudo, sobre todo en el caso de las mujeres que tuvieron afectación en sus domicilios. Ellas deben tener una atención psicológica especializada y lo están dando en los centros. También la UNAM está dando, toda la Facultad de Psicología está dando atención psicológica. Si detectan a alguien que esté en esa condición, díganle así de cuates, atiéndete, no, aléjatelo. No, que se atiendan, porque eso ¿a qué va a llevar si no se atienden? A violencia exagerada y posibilidad de suicidio. Sí, va a haber. Sin costo, lo que le estoy diciendo es sin costo. Los que dan la UNAM y los centros de atención de la ciudad son sin costo. Ya particular. Ahí se ponen de acuerdo con Hugo y con Diana, ¿no? Con los compañeros. Ellos de allá no. Sí, nada más es cuestión de renegociar con los demás compañeros de cada área y venir bajando los programas. Se pueden ir trayendo un cuadernito para ir anotando, por ejemplo, esto que es importante, lo que viene de primeros auxilios, conforme se van dando las cosas, porque son conocimientos que nos sirven y podemos ayudar con eso que aprendemos ahorita en un ratito, lo podemos aplicar ya de mañana con nosotros mismos o con algún otro vecino, otro ciudadano. Sí, igual si viven en departamentos, si quieren juntar a sus vecinos, nos dicen y podemos llevar el... Agendamos. A ustedes.